Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No oigo nada, ¿eh? Bien a pesar de todo. No tenemos que perder la sonrisa en la vida. Les agradezco mucho esta invitación de estar con ustedes, poder compartir y realmente tu análisis es muy importante, ¿eh? Tener en cuenta lo que planteaste. Tomé algunas noticias ahí. Cuando habla de la posideología, creo que estos tienen una ideología. No tienen como Dios el dólar, que se le escapa. Y no saben qué hacer con esto. No, pero hoy leía esta mañana muy temprano, siempre me levanto muy temprano, leía el informe de la UCA sobre el estado de pobreza. Habla de 12.700.000 pobres, más de 1.800.900.000 pobres más en el último año. Siempre digo que un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. No hay otro camino ahí. Y el 24 de marzo, 43 años de lucha, de resistencia, muchos nos preguntamos ¿para qué luchamos? No, ¿cuál es de haber pasado tantas cosas? ¿Para qué luchamos? Para esto no. Para que destruyan la república, que destruyan el país, en la forma que lo están haciendo es doloroso. Y por eso necesitamos de la resistencia cultural, social, política y espiritual. Es increíble. También decía el otro día que yo creo en la justicia, pero no creo en este poder judicial. Este poder judicial es devastador. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué todo esto? No creo en las casualidades. No hay casualidades. Hay cosas que se vienen profundizando, son como el sedimento en un río que en un momento esto queda en el mar revuelto, en el río revuelto, y que surge a la superficie. Y recordaba que todo lo que nos pasó no fue casualidad. Tendríamos que hablar de los años 50, no me quiero ir más atrás. Pero cuando comienza a organizarse en Estados Unidos la doctrina de la seguridad nacional, que impone todas las dictaduras en América Latina, esta dictadura de las cuales somos sobrevivientes, muchos de nosotros somos sobrevivientes de esa época. Esa doctrina de la seguridad nacional, que es cómo controlar a las Fuerzas Armadas, cómo hacer un lavado cerebral y condicionar la frente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la polarización este-oeste. Y creo que desde ahí tenemos que comprender cómo nos trasladan eso a América Latina, cómo se controlan los movimientos obreros, los movimientos sociales, los sectores religiosos. Y ahí 80.000 militares latinoamericanos pasan por las escuelas de las Américas en Panamá y en las academias militares de los Estados Unidos. No es que los militares se volvieron locos, aunque sí, siempre tienen una gran dosis de locura para hacer lo que hicieron, con el perdón de los locos. No, porque no, estos fueron perfectamente estructurados
organizados para implantar todas las dictaduras en el continente latinoamericano. Piensen ustedes en la década del 70, después de la Revolución Cubana. Estados Unidos no quiere permitir que ningún país salga de su órbita, y lo están haciendo hasta el día de hoy. No es que terminaron ahí, y no es que nosotros recuperamos la democracia porque sí. Sería largo, pero quiero hacer una síntesis de esto. Después de todo este horror que vivimos durante la dictadura militar, se produce un hecho fundamental que dentro de poco vamos a recordar, que fue la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas les hace caer la hipótesis del conflicto este-oeste. ¿Recuerdan ustedes en la Guerra de Malvinas? Yo me encontraba en Washington, trabajando por la paz, parar la guerra en El Salvador. Cuando el 30 de marzo, ustedes lo recordarán, se produce el gran movimiento obrero, van en cana todos, entre ellos mi hijo mayor, a Devoto. Yo estaba en Washington. Y el 2 de abril, la guerra. ¿Que los militares querían liberar Malvinas? No. Los militares querían otra cosa. Querían fortalecer su frente interno, porque ahí está la doctrina de la seguridad nacional. Ellos querían fortalecer su frente interno, porque la doctrina de la seguridad es frente a un enemigo común interno, se fortalece el frente, porque venía ya la debacle de la dictadura. Entonces, observen ustedes, esto no es casual. Y ahí comienza toda esta situación que enseguida tienen que democratizar todo el continente, porque se le cae la hipótesis de conflicto este-oeste. Entramos a esta democracia condicionada, restringida. Hoy hablábamos de ese gran hombre que me peleó muchas veces, ¿no? Pero reconozco que fue un gran... a Raúl Alfonsín. Porque la que tuvo que soportar fue tremendo. La presión militar, la presión de Estados Unidos. Porque no querían someterlos, querían condicionarlos. Ahora, creo que ahí comienza la democratización de América Latina. Comienzan otra vez a recuperar sus espacios los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos políticos. Y así surgen esta nueva posibilidad, de, bien lo señalaba, estos gobiernos progresistas que quieren otro tipo de cosas. Vino durante la época de Alfonsín, ustedes se recuerdan la Semana Santa, ¿no? La casa está en orden, porque se encontraba muy apretado ahí por las Fuerzas Armadas. Los militares no se retiraron, se pusieron a un costado. Y bueno, se recuperó este espacio, una democracia. Ustedes saben que la democracia no se regala, no es poner el voto en una urna. La democracia se construye con la participación del pueblo, si no, no es democracia. Esto es lo importante. ¿Qué democracia tenemos? Es cierto que este gobierno llegó por elecciones. Se cometieron muchísimos errores, tenemos muchas luces y sombras, pero tenemos que ver hacia dónde vamos, y por eso es importante la memoria.
La memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente, porque es a través del presente donde podemos construir y generar la vida. Todos tenemos una memoria personal, pero tenemos la memoria colectiva, que es la memoria del pueblo, y esto no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar, porque si no olvidamos a los 30.000 que están presentes ahora y siempre. Tenemos la obligación de hacer memoria, de construir la memoria y de construir un nuevo amanecer para nuestra patria, pero para todo el continente. Quiero detenerme también en algunas cosas. Creo que es mi celular. No lo voy a contestar. Quiero, porque lo que está pasando hoy tiene que ver con esto que señalé anteriormente. Tiene que ver con todo el continente. El imperio no se retiró. Hoy lo que se está armando con todo esto es lo que ustedes habrán sentido hablar de la lawfare, la guerra judicial. Esta guerra judicial se está colocando, se está en todo el continente, a Correa, aquí a Cristina, a Lula, a Dilma Rousseff, a Fernando Lugo en Paraguay, a Manuel Zelaya en Honduras, esos golpes parlamentarios, esos golpes judiciales. Por eso vuelvo a insistir, no hay casualidades, aquí hay una organización. Hay jueces que van a Estados Unidos a recibir instrucciones y vuelven. Y hay jueces de Estados Unidos que vienen a nuestros países para instruir a los jueces. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo puede ser que un fiscal de la nación no se presente al juez Padilla alegando de que no es, y que el gobierno presione al Poder Judicial para someter al Poder Judicial? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a creer en este Poder Judicial? Este Poder Judicial condicionado a los intereses políticos. ¿Dónde está la independencia de los poderes? ¿Qué estamos haciendo? Cuando marchamos, pero estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, ahí marchando con alguna de estas madres extraordinarias como Norita Cortiña, Mirta Baravalle y ella. Qué increíble estas compañeras, ¿eh? De tanto, y todas las otras, no tenemos que olvidarlas. No, con todas muchas sencillas de rueda. Y seguir en la resistencia. Por eso tenemos que ser resistentes frente a todo esto. Tenemos que tener esa... Pero hablé de Brasil, permítanme detenerse. Yo tengo un compañero de caminada de más de 40 años que se llama Lula. Mi nieto nos mostró una foto de ese entonces, teníamos el pelo negro, ahora estoy desteñido y con menos pelo. Pero Lula tenía una barba negra así, grande. Y después de mucho insistir, logré entrar en la prisión, en Curitiba. Ahí fui con Celso Amorim, que fue su canciller, con edad y con los abogados. Charlamos como 45 minutos y le digo,
¿Y cómo estás? Me dice, yo estoy bien, pero simplemente quiero que reconozcan una cosa, que soy inocente, que estoy en la cárcel, pero soy inocente y voy a demostrar mi inocencia. No he cometido ningún delito, pero este juez que ahora es ministro de la Corte Suprema, Sergio Moro, ¿por qué lo condena? Porque él supone que Lula es corrupto, pero no tiene ninguna evidencia jurídica. Estuve en Brasil, hablé con los presidentes de la Corte Suprema. Hicimos grandes movilizaciones con el movimiento Los Sin Tierra, con los sindicatos. Pero ella está preso. Esa es la lawfare. Esa es la guerra judicial. Eso, ¿cómo nos pueden armar causas sin meter en cana? Sin haber cometido delito alguno. Y Lula, cuando muere ese pequeño niño, su nieto de 7 años, que yo estuve jugando con él ahí en la puerta de la prisión. Un niño hermoso. Él, en el cajón donde estaba su nietito que partía, le dijo, yo te juro que voy a demostrar mi inocencia. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué tenemos este poder judicial? ¿Qué es lo que está armando a Estados Unidos? No permite en Venezuela. Eso permanentemente quieren derrocar al gobierno de Maduro. Maduro puede haber cometido muchos errores, pero es un gobierno constitucional. La propaganda, los grandes diarios aquí, les llamo la prensa canalla, Nación y Clarín, como Globo en Brasil, han armado todo esto para defenestrar, para acusar, para que la gente no crea más en ninguno. No hay casualidades en todo esto. Pero hoy nos encontramos en esta situación, una situación económica tremenda, donde parece que todos estamos pendientes del dólar, pero no estamos pendientes del prójimo, que coman los niños, que haya escuelas, la salud pública, la educación pública, el derecho de los trabajadores, el desempleo tremendo que vemos en todos lados. ¿Hacia dónde vamos? Esto no es una democracia. Yo tuve muchos compañeros de caminada, algunos no están físicamente, pero siempre están presentes. Y quiero mencionar a uno, un compañero de caminada por todo el mundo, por América Latina, Eduardo Galeano. Y Eduardo, cuando hablamos de todas estas cosas que pasaban en el continente, decía, no, esto es más que democracia, son democraduras. Hacía ese juego de palabras, tenía esa riqueza del lenguaje, ¿no? Le decían, estos son democraduras, no son democracias. La democracia está en el pueblo se tiene que unir. Y compañeros y compañeras, yo decía, si toda esta gente, el 24 de marzo, que estaba en la calle, tuviese algunos ejes rectores de unidad, podemos derrotar a este gobierno que está trayendo el hambre, la miseria y la marginalidad a nuestro pueblo. Si tuviéramos la capacidad de unirnos, de pensar en algunos ejes rectores, para que no se nos mueran los niños de hambre, para recuperar el camino de la democracia.
La democracia, vuelvo a insistir, no se regala, se construye. Y nosotros somos responsables de esa construcción democrática. No es el gobierno, somos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Y creo que hoy hay movimientos emergentes muy importantes. Muy importante, esto yo lo venía diciendo, lo decía en la facultad, los estudiantes, lo dije en muchísimos lugares. Están los movimientos sociales, los movimientos de los trabajadores. Busquemos alguna línea rectora que nos une. Está el movimiento de los pueblos indígenas, que recuperan su identidad, su pertenencia, su dignidad como pueblo. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos humanos de la persona y de los pueblos. Los pueblos son los protagonistas, los transformadores de la historia. Esos pueblos originarios, pero también viene surgiendo con mucha fuerza el movimiento de mujeres. Y yo creo que la gran revolución de este siglo va a estar en manos de las mujeres. Es decir, pero los hombres tenemos que acompañar este movimiento de mujeres, porque son las grandes protagonistas en todos lados. Observen ustedes, en las escuelas, en las universidades, en los movimientos sociales. Yo conozco muchas lideresas extraordinarias en los movimientos de los Sin Tierra de Brasil, en Guatemala, en Honduras. No puedo olvidar a Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras, una dirigente indígena, defensora de la tierra, de la madre tierra. ¡Qué increíble! Estuve en la favela de Almaré, en Río, donde pertenecía Marielle Franco. Esa gran luchadora, esa mujer, que dio la vida para dar vida. Esos son los mártires. Los mártires son aquellos que dan su vida para dar vida. Vida y vida profunda a nuestros pueblos. Y creo que hoy la mujer tiene esa energía de ponerse en evidencia, de asumir. No es que los hombres le regalaron su espacio, no es que las mujeres lo conquistaron a través de una lucha no violenta. Qué importante que es esto, ¿no? Tenemos que saber mirar, porque muchas veces vemos sin mirar, muchas veces escuchamos oímos sin escuchar. Tenemos que aprender a cambiar la mirada, a cambiar esta mirada a la vida, a la resistencia social, cultural y política. ¿Qué es la resistencia? Es oponernos a las injusticias, el no ser cómplice de las injusticias, a no permitir de las injusticias. Y siempre me acuerdo de ese gran escritor, pensador, pero también militante, Henry Thoreau, que escribe La desobediencia civil y se niega a pagar los impuestos de la guerra de Estados Unidos contra México para la guerra, y por eso va preso. Por eso lo encarcela, dice: yo no quiero ser cómplice de esa injusticia de la guerra contra el pueblo mexicano, que Estados Unidos le sacó la mitad del territorio para llegar al Pacífico. Pero así hay mucho movimiento de resistencia. No perdamos la visión continental, somos parte de esta patria grande que muchos trataron de construir y que hoy estos gobiernos de derecha están destruyendo. Me refiero a la UNASUR, a la CELAC, al Mercosur, para someternos, recolonizar nuestros países al servicio de las grandes corporaciones.
al servicio del imperio. No es que nos pasa únicamente a nosotros esto, está pasando en todo el continente, está pasando en el mundo. Y cuando vemos esto es, ¿qué hacer? Desesperarnos, quedarnos en la angustia existencial, esto que tanto enseñó Kierkegaard, ¿no? La angustia existencial, o asumir la resistencia para revertir esto. La única forma es si nos unimos, si tenemos el pensamiento puesto en los ejes. Yo no lo voy a leer, pero sí quiero señalar algunas cosas. Soy miembro de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Y el año pasado estuve en Roma, en la asamblea. Y ustedes saben, la FAO está representado por los gobiernos, como Naciones Unidas. Pero miren, el preámbulo de las Naciones Unidas tenemos que recuperarlo, porque ahora están los gobiernos, y después los gobiernos hacen lo que quieren y no lo que deben. Esto es bravo. Pero el preámbulo de Naciones Unidas muy claro dice: nosotros, los pueblos del mundo, reunidos para trabajar por la paz. ¿Dónde están los pueblos en Naciones Unidas? En la FAO me encontré con que todos los representantes que hablaban de la seguridad alimentaria. Naciones Unidas tiene un programa de hambre cero de aquí al 2030. Y yo dije, cuidado, si hablan de la seguridad alimentaria, en el año 30 vamos a tener más hambre que ahora. Porque nadie habla de soberanía alimentaria. Si no hay soberanía alimentaria, no puede haber seguridad alimentaria. Si en la economía, esa economía que hoy es especulativa, no está al servicio de los pueblos, no es economía, es explotación. Y hoy estamos viviendo la explotación. Esta economía es una economía especulativa, devastadora. No es una economía puesta al servicio del pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Y simplemente algunas cosas más que hace, y ustedes lo recordarán, en América Latina hace unos años derrotamos a Galca en Mar del Plata. Me acuerdo que estábamos con el acompañado por Hugo Chávez, ese hombre que hoy lo tienen silenciado y que los medios de comunicación acusaban de dictador, pero nunca hubo tanto llamado elecciones como en ese entonces en Venezuela. No, pero todos hablaban de él. Y parecía que estamos avanzando en un proyecto de integración en el continente. Los gobiernos progresistas impulsaron importante mejora de distribución de los ingresos en las condiciones de vida de nuestros pueblos. Hoy, Estados Unidos, en su hegemonía, quiere recuperar su patio trasero. Pretende no dejar espacios a proyectos autónomos de los pueblos. Insisten en la restauración conservadora y fascista, sea por la vía golpista como en Brasil, sea por la vía electoral, que es lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso necesitamos profundizar en esto. Y creo que hoy tenemos que trabajar en esa dirección, porque una economía devastadora como esto,
Y yo decía también en la FAO que la soberanía alimentaria no está en manos de las grandes corporaciones. La soberanía alimentaria está en el pequeño y mediano productor rural. Ahí está la soberanía alimentaria, que hoy la están devastando para apropiarse. Y lamentablemente vemos que la alimentación está siendo utilizada como arma para la guerra. Cuidado con esto, porque hoy el control, no de los Monsanto, de los Bayer, el control de la alimentación, del alimento transgénico y los agrotóxicos. Cuando una representante de la India, en la FAO, al lado mío, que me espantó lo que le voy a decir, habla de 350.000 suicidios de campesinos en la India, justamente por los transgénicos, por los monocultivos de soja, de maíz, de pinos. Miren, venimos trabajando mucho sobre esto, pero tengan cuidado. Hay un monocultivo mucho más peligroso que todo esto y que tenemos que resistir, que es el monocultivo de las mentes y los agrotóxicos, los tóxicos de la propaganda. Necesitamos de la resistencia cultural para que no nos sometan, porque hoy nos quieren someter y nos quieren atraer. Yo creo que el presidente que tenemos es un autista político, porque habla únicamente de que todo está bien. Hoy en el diario lo dice. Dice, no, vemos que todo está bien. Claro, para ellos está bien, pero para el pueblo es la desgracia total. Es un autista político. Y tenemos que otro gobierno llegue a recuperar el Banco Central, para recuperar la moneda nacional, hoy totalmente devastada. Y tenemos que ver cómo frenar la huida de capitales y los paraísos fiscales con empresas de offshore. Debemos construir amplias coaliciones que nos permitan fortalecer la autonomía del Estado para una gestión que responda a las mayorías populares y no a los bancos y corporaciones de fugadores de capitales. No podemos seguir aceptando que las petroleras y mineras declaren lo exportado por declaración jurada. Usted sabe que así se llevan muchas cosas como barro y son metales preciosos. Y nosotros, todo esto es patrimonio del pueblo, no es de un gobierno. ¿Cómo recuperamos nosotros estas riquezas? Hay que terminar con el secreto bancario aduanero y fiscal. Hay un hecho que en Noruega no rige el secreto fiscal. Pero aquí tenemos secretos por todos lados, ¿no? Es tan secreto que ya estamos en el horno. Pero hoy estamos en el horno, pero con el horno encendido. Y creo que basta, y esto por último, basta recordar que en el 63 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo un presidente que trabajamos mucho en la Revolución Nicaragüense, que es el padre Miguel de Escoto.
tomó una iniciativa audaz, convocó a una comisión de expertos presidida por Joseph Stiglitz para encarar un análisis de la crisis financiera y presentar alternativas a la misma. La comisión recomendó un programa de reformas sistemáticas donde se enfatizaban las funciones multilaterales y estatales tendientes a adoptar un conjunto de medidas de regulación de las instituciones financieras internacionales. Esto vendría bien para el Fondo Monetario Internacional. De los mercados financieros, de vigilancia de políticas económicas, no solo por problemas de inflación, sino también de los niveles de desempleo y sistema de protección social. Venimos trabajando hace tiempo sobre el Observatorio de la Riqueza del Padre Arrupe. Ha planteado, y nosotros apoyamos esta iniciativa, retomar la propuesta de esta comisión de Scott y Stigler, que ha sido hasta ahora la propuesta más consistente y democrática de favorecer a los pueblos, de encarar una reforma del sistema financiero internacional y de diversas regulaciones económicas que fueron la mejor opción frente a las políticas neoliberales impulsadas por los países que integran el G20. Ustedes saben que ahí en el G20 que estuvo aquí, estaba este señor que últimamente tiene mucha propaganda llamado D'Alessio. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo así esta gente? Pero estos son... Y tenemos que trabajar en esta dirección. No nos quedemos únicamente con la queja. El día 24 a mí me preocupó mucho que nos quejamos mucho, pero no había propuestas. Tenemos que presentar propuestas y para esto necesitamos unirnos, reflexionar juntos, abrir las puertas al diálogo. No hay que perder la esperanza. Tenemos que abrir esto. La gran riqueza en los pueblos no es los monocultivos. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad. No todos vamos a pensar lo mismo, pero sí tenemos que tener algunos ejes rectores de propuestas, de alternativas para construir un nuevo amanecer para nuestros pueblos. Es un gran desafío que tenemos. Hemos luchado por la libertad. Y la libertad no se regala, es patrimonio de los pueblos.